Presta atención. Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Bien. Bien, ¿cómo la están pasando? ¿Cómo la han pasado? Excelente. ¿Qué tal la comida? Bien. ¿Le gustó la comida? ¿Cuánto le gustaría repetir pabellón? Levante la mano, los que le gustaría repetir. Levante la mano. Ah, no caiga. Ya como que te saben el truco, ¿eh? Repitan conmigo. Ok, bueno. Primero quiero desde aquí tomarles una foto. Te recuerdo, desde aquí. Así que aprovechen de echarse perfume y colonia para que salgan bonitos. Ya, fíjate conmigo. No, es que todavía no miro. Esta la voy a poner en mis redes sociales, a mí me siguen como 200.000 seguidores, así que van a ser famosos. Ok, bueno, doy gracias al Señor por estos días que me ha permitido poder estar aquí, ayer, el día de hoy. Esta mañana vine temprano para compartir una clase con los alumnos del instituto, luego me fui a descansar un poco porque tenía varios días un poco sin dormir. Y anoche nos acostamos tarde, entonces necesitaba descansar un poco para poder estar aquí con la mayor energía y fuerza para compartir con ustedes. Así que espero ha sido de mucha bendición poderles ver a ustedes el ánimo que tienen, el deseo, la fuerza, las ganas que tienen, de verdad que ha sido una bendición. Y también a todos nuestros invitados, a los jóvenes que nos visitan, es una bendición tenerles con nosotros aquí. Amén. Me he edificado también a través de las canciones. Qué bonita fue esta última canción, muy bonita. Me gustaría saber, ¿verdad?, dónde se puede conseguir esa canción, porque me gustaría escucharla, o al final les vuelvo a grabar cantando a ver si me la llevo, ¿ok? Pero me gustaría, está muy bonita esa canción de Más que Vencedores, y a ver si me la aprendo también para cantarla. Usted sabe que yo llevo también la música en la sangre. Usted sabe que yo soy de Barquisimeto y allá Barquisimeto es la capital musical de Venezuela. Y yo también llevo la música en la sangre, el problema es que tengo mala circulación. Entonces, a veces no me sale bien, pero ahí va, ¿verdad? Intentando. Entonces, bueno, pero quería llevarme esa canción. Vamos a orar y les invito a estar de pie, vamos a estar de pie para que hagamos una oración y nos encomendemos en la mano del Señor. Oremos. Soberano Dios y Padre Celestial, en esta tarde te doy las gracias por la oportunidad que me brinda de poder estar aquí. Gracias por todos estos jóvenes, hermanos, pastores. Gracias por estos días de edificación, de enseñanza, de instrucción. Y ya estamos por terminar esta conferencia. Ahora yo te pido que, Padre, me puedas usar, pueda yo ser de bendición para estos jóvenes por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo. Te pido que me guíes, me dirijas y en tus manos me encomiendo, Señor, por favor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tome asiento. Cuando yo estaba muchacho, cuando estaba jovencito, mis padres en una oportunidad me llevaron a un circo, donde se iban a presentar muchos animales en ese circo, y dentro de esos animales se encontraban unos elefantes, ¿verdad? Elefantes grandísimos. Y yo era un poco curioso y en una oportunidad, ¿verdad?, me dejé a mis padres allí, a mis hermanos, y me fui a caminar así por los alrededores del circo y me encontré que estaba enfrente de los elefantes. Una de las cosas que me sorprendió de esos elefantes era que ellos estaban ahí parados y me vieron, pero no se movían. Y cuando yo observé por qué no se movían, me di cuenta que tenían a ese elefante gigante, lo tenían amarrado a una de sus patas en
en una estaca que habían enterrado allí en una parte de tierra. Habían puesto una estaca y habían amarrado el elefante ahí. Y en ese momento viene llegando uno de los que están cuidando allí y me dice, me mira, y yo le digo que porque esos elefantes no se mueven. Y él me dice, no, es que ellos están ahí en la estaca. Yo le dije, pero esos elefantes tienen demasiada fuerza, le dije yo. Ellos, yo creo que moviendo su pie, su pata, rápidamente se desata de ese nudo o rompe la soga. Y el Señor me explicó, porque era uno de los que trabajaba allí hace tiempo, y él decía que ellos no lo iban a hacer porque desde pequeños, cuando ellos estaban cachorros, cuando estaban pequeños, de esa misma manera lo acostumbraron a estar amarrado a ese estaca. Pero cuando estaban pequeños, la estaca era más fuerte que ellos. Y ellos dicen que se acostumbraron a pensar que esa estaca era más fuerte que ellos. Y aunque ellos crecieron y ya tenían más fuerza que las estacas, todavía tenían ese chip, tenían esa memoria de que esa estaca siempre iba a ser más fuerte que ellos. Y esa era la razón por la cual ellos no se soltaban. Creían, aunque ya era más grande, aunque ya tenían más fuerza, pero se creyeron de que esa estaca tenía la suficiente fuerza para mantenerlos allí amarrados y atados. Y yo recuerdo eso, cuando yo llevo las cosas del Señor y empiezo a estudiar la Biblia, me di cuenta que hay muchos cristianos, muchos de nosotros los cristianos, que tiene algo parecido a eso que le falta. Te explico. Nosotros, cuando no teníamos a Cristo, o cuando una persona no tiene a Cristo, la Biblia dice que esa persona es esclava al pecado. Y esa esclavitud es tan fuerte que ha controlado a esa persona, y esa persona era como un títere del pecado. Y hizo intento de alguna manera de vencer el pecado, pero no podía, porque el pecado era más fuerte. Pero esa misma persona llega a las cosas de Dios, llega y conoce a Jesucristo como su Salvador. Y la Biblia dice que al venir a Cristo, ahora nosotros somos una nueva criatura, y que ahora el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nuestro cuerpo. Y Dios nos da una nueva naturaleza y un poder de Dios disponible, y más aún nos hace libre del poder del pecado, para que nosotros podamos vivir una vida que le agrade a Dios. Sin embargo, lamentablemente que hay muchos cristianos que, así como el elefante, todavía tienen ese chip metido en la mente y no aceptan y no reciben esta verdad que yo te acabo de decir, y todavía viven como que ese pecado o ese estilo de vida es más grande y yo no puedo hacer más nada que vivir de esa manera. Pero en esta tarde yo quiero hablarte acerca de ese poder que está disponible para nosotros para convertirnos en cristianos victoriosos. Amén. Porque la conferencia se llama Más que Vencedores. Se trata de victorias. Y te quiero ayudar con la palabra de Dios, dándote unas verdades para que tú puedas creerla, recibirla, y en consecuencia a esas verdades vivir de una manera para que puedas convertirte, o para que experimentes, mejor dicho, porque posicionalmente ya eres victorioso, pero para que puedas experimentar la vida victoriosa que Dios quiere que tú tengas, que Dios quiere que tú desarrolles en tu vida. ¿Cuántos de ustedes quieren ser cristianos victoriosos? Amén. Levante la mano. Todos tenemos ese deseo. Ahora te voy a ayudar a través de dos verdades.
Vamos a ir un momentico a Romanos, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 37, donde dice el apóstol, el que escribe esta carta es el apóstol Pablo, y él está concluyendo un tema. Él está llegando a la conclusión de un tema que él está desarrollando, importante para la vida cristiana. Y él está concluyendo diciendo, hablando sobre lo victorioso que somos nosotros los cristianos por medio de Jesucristo, por estar en Cristo Jesús. De tal manera que no vamos a ser acusados, no vamos a ser condenados y ni tampoco vamos a ser separados del amor de Dios, y de que nada nos puede separar del amor de Dios gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y dice, antes en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero para que Pablo, escuchen lo que voy a decir, joven, para que Pablo pudiera llegar a esta conclusión y determinar de que gracias a Cristo somos más que vencedores, él enseñó previamente una serie de verdades, como argumentando el por qué y el cómo tú puedes llegar a ser un cristiano más que vencedor, el por qué tú eres más que vencedor y el por qué tú puedes llegar a ser un cristiano que experimente esa victoria de Dios. Y entonces él argumenta en los temas anteriores eso. Y vamos a ver, porque el asunto comienza desde el capítulo 6. Vamos a ver. En este libro de Romanos, Pablo, en los primeros capítulos, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, Pablo demuestra que toda persona, universalmente hablando, toda persona necesita el Evangelio porque es culpable ante Dios. Independientemente de su raza, independientemente de su moralidad, si no tienes a Cristo, tú necesitas el Evangelio, porque eres culpable ante Dios. Eso lo hablan los 3 primeros capítulos. Luego en el capítulo, parte del capítulo 3 y 4, te presenta cómo es que nosotros podemos llegar a ser perdonados, justificados, redimidos. Y él dice que la única manera es a través del sacrificio de Jesucristo. Su muerte, su sepultura y resurrección. Y luego el capítulo 5 te habla de los resultados que obtenemos una vez que hemos creído en Jesucristo. Y dice que empezamos a tener paz con Dios, tenemos un libre acceso a Dios, es decir, ya tenemos una libertad para acercarnos a Dios, cuando antes no podíamos acercarnos a Dios por causa del pecado. Ahora tenemos una libertad para entrar a la presencia de Dios. Ahora en los momentos difíciles nos gloriamos porque sabemos que Dios tiene un plan con nosotros, aún en las tribulaciones. Y habla de las bendiciones que hemos adquirido por el hecho de conocer a Cristo. Y luego el capítulo 6, que es donde voy a entrar, ahora él empieza a hablar sobre cómo nosotros podemos vivir una vida victoriosa, entendiendo unas realidades, entendiendo unas cosas que son reales. Jóvenes, ¿cuántos de ustedes aquí se han dado cuenta que usted, por ejemplo, un día se levanta y dice, hoy quiero hacer lo que es correcto, quiero hacer lo que Dios me pide que haga? ¿Cuántos de ustedes se han levantado deseando eso? De hecho, de aquí usted va a salir con ese deseo, yo quiero hacer lo que es correcto. Amén. Amén. Pero resulta que usted comenzó teniendo esa idea, pero resulta que de repente usted termina haciendo lo que no quería hacer. ¿A cuánto le ha pasado? Por ejemplo, una persona que
que tiene problemas con la ira y dice, no, yo hoy no me quiero poner bravo, hoy quiero andar feliz, en paz, alegre, chévere, que nada me va a hacer sentir mal. Pero resulta que apenas llegamos al mediodía y alguien te dice algo o alguien te habla mal y tú explotaste de molesta con tu papá, con tu mamá. ¿A cuánto le ha pasado eso? ¿Verdad? ¿Saben por qué pasa eso? Porque hay una realidad que tú y yo tenemos que comprender si queremos ser victoriosos. Es que aunque somos libres del pecado, que aunque el Señor nos ha perdonado los pecados, aunque el Dios ya le haya quitado ese poder que tenía el pecado, no perdemos la capacidad de pecar porque todavía estamos en esta carne. Estamos en esta carne. Tenemos una parte de nuestro ser que se llama la carne, que su trabajo es sabotear ese proceso de victoria, de santificación, de crecimiento espiritual. Su papel, la carne, es meterse en medio entre tú y Dios, sabotearte, desanimarte. Cuando tú deseas hacer las cosas de Dios, la carne como que se enterara y dijera, ay, Francisco hoy decidió hacer la voluntad de Dios, hoy lo voy a sabotear para que no haga la voluntad de Dios. Como que supiera. ¿A cuánto le ha pasado eso? ¿Cuánto le ha pasado que usted dice, voy a leer la Biblia? Y usted quiere leer la Biblia, pero de repente leyéndola, de repente empieza a tener como sueño. Y hay algo que no le permite hacer lo que es correcto. Esa es la carne. O usted dijo, el sábado voy a salir a evangelizar. Y llegó el sábado, ¿y qué pasó? La cama. Y empieza a no, es que estuve esta semana muy cansado. La carne, ¿verdad? La carne, cuando tú quieres hacer lo que es correcto, la carne se presenta para sabotear. Entonces, ese problema Pablo lo tenía. Y él sabe que si no tenemos remedio para eso, o no sabemos cómo vamos a enfrentar eso, no vamos a poder experimentar las victorias que Dios quiere que nosotros experimentemos, aunque ya seamos victoriosos. Y entonces por eso él escribe el capítulo 6 y el 7 para explicarnos eso. Pero del capítulo 6 quiero que consideremos, jóvenes, 3 palabras claves de este capítulo. 3 palabras claves que nos ayudan a entender cómo enfrentar el problema con la carne. Estas 3 palabras son estas. Una se llama saber, la otra se llama considerar y la otra se llama presentar. Vamos a ver, ¿quién las recuerda? La primera es saber. La segunda es considerar y la tercera es presentar. En el capítulo 6, ahorita lo vamos a observar, cómo esas palabras son importantes para entender la lucha que hay con la carne y cómo voy a tratar la carne, cómo voy a tratar este asunto que tenemos. 3 palabras clave. ¿Cuál es la primera? Saber. ¿Cuál es la segunda? Considerar. ¿Y cuál es la tercera? Presentar. Número 1. Saber. Pregunta. ¿Saber qué? ¿Verdad? Vamos a ver. El capítulo 6, verso 1. ¿Lo tienen? Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Y qué dice el versículo 3? ¿Cómo comienza el versículo 3? ¿O no? ¿Cuál es la primera palabra que yo dije? Saber. Vamos a ver cuántas veces se repite aquí. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús,
hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Versículo 6, ¿cómo comienza el 6? Sabiendo. ¿Qué es lo que le dije que era el primer paso? Saber. Ya hemos encontrado 2 veces la palabra saber, ¿no? O no sabéis, y luego dice, sabiendo esto. Vamos a leerlo todos juntos porque este versículo es maravilloso. Si usted pudiera entender este versículo, usted ha ganado un gran paso para ser un victorioso. Primero, cómo tratar el asunto de la carne. ¿Qué dice? Vamos a leerlo todos juntos. ¿Qué dice? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Con qué propósito? A fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Sabes lo que está diciendo este versículo? Está diciendo que el creyente tiene que saber una verdad. La verdad de que nosotros, dice la Biblia, nuestro viejo hombre, es decir, la carne, fue crucificada con Cristo. Y que el cuerpo del pecado quedó destruido a fin de que no seamos más esclavos del pecado. ¿Ves? Entonces, el primer paso para vencer la carne es saber, joven, escúchame esto, y mira, yo sé que sonará así como muy técnico, muy doctrinal, pero es importante que tú conozcas esta verdad. Es que tú tienes que aceptar una verdad, creer esta verdad y saberla, de que tú ahora en Cristo Jesús, tú eres una nueva criatura. Tú eres una nueva criatura, y la carne, dice la Biblia, que fue crucificada. Pastor, pero ¿cuándo fue crucificada? Eso es un asunto espiritual. Cuando tú creíste en Jesucristo como tu Salvador, Dios crucificó tu carne y la destruyó, le quitó el poder al pecado, para que tú no le sirvas más al pecado. Y esa es una verdad, joven, que tú tienes que saber. Y dice allí, utiliza la metáfora de la crucifixión, ¿verdad? Vamos a ver, hijo, ven acá, tú que estás aquí atrás, ven acá para hacer un ejemplo contigo, ¿verdad? En el tiempo de Jesús existía un método de matar que se llamaba la crucifixión. Jesús murió crucificado. Jesús no fue el único crucificado, hubo muchos crucificados. Cuando alguien era culpable, la sentencia era la crucifixión de un delito. Ahora, usted sabía que los crucificados, cuando lo juzgaban y le daban la sentencia de crucificado, aunque él ya estuviera vivo, ya él era un hombre muerto. Ya, aunque estaba vivo en el momento, era un hombre muerto, porque ya la sentencia se había hecho. Pero luego llegaba la ejecución y lo llevaban a una cruz. Ponte así como crucificado. Ahí la cruz. Y tú sabías que un crucificado, que lo clavaban en las manos y en los pies, ahí guindado en una cruz, ellos podían vivir varios días allí sin morirse. Los historiadores dicen que habían personas que podían durar hasta una semana vivos, guindados en la cruz. Porque ellos no se morían porque lo clavaban. Ellos morían por inanición. Ellos morían por falta de respiración, o por falta de comida, o por agua. Sí, las cosas que le dan la vida. Mientras ese crucificado estaba allí y los familiares venían y le daban agua y le daban comida, él podía mantenerse vivo. Pero llegaba un día en que empezaban a prohibirle a esos familiares que le dieran comida.
¿Y qué iba a pasar con el crucificado? Aunque al principio de su crucifixión podía gritar y hablar duro y meterse con la gente, al pasar los días la fuerza se iba debilitando hasta el día en que se moría. Y si querían acelerar su muerte, ¿saben lo que hacían? Agarraban un martillo y le partían la pierna para que ya no se pudiera apoyar y se trancara su cuerpo y muriera asfixiado. La Biblia dice, joven, descansa. ¿Okay? La Biblia dice que Cristo, cuando tú fuiste salvo, el cuerpo del pecado, es decir, la parte pecaminosa de nuestro ser, fue crucificada, dice la Biblia. Ahora una pregunta, ¿cuándo fue eso? No, eso es algo espiritual, eso ocurrió, pero tú tienes que creerlo. Fue crucificada. Ahora una pregunta, ¿Dios es mentiroso o es verdadero? Y si Dios dice en su palabra que el cuerpo del pecado ¿fue crucificado sí o no? Sí, pero el enemigo te hace creer que no. Satanás te hace creer de que eso no ocurrió, ¿verdad? Y por eso a veces nos parecemos al elefante. Creemos que todavía esa estaca es más fuerte que yo o que Cristo. Entonces, ¿qué pasa? El secreto que tenemos que hacer es que si ya mi carne está muerta, es decir, está crucificada, mi trabajo es hacerla morir, quitándole todo lo que le dé vida a la carne. Entonces, ¿cuál es el secreto que tú debes tener allí? Primero, tienes que considerar, saber de que ya tú estás muerto con Cristo, ya tu parte carnal fue crucificada. Ahora, ella está allí presente todavía para sabotearte, sí, pero tú tienes que dejar de alimentarla. ¿Para qué? Para que su poder de saboteo sea cada vez menos en tu vida. Cada vez menos. Pero hay otra palabra que aparece en el pasaje. No solamente debemos saber mi nueva vida en Cristo. ¿Cuál es la segunda palabra? Ahora alguien que lea por favor el versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? ¿Qué dice el versículo 11? Así también vosotros, ¿qué dice? Consideraos que muertos al pecado y vivos. ¿Qué significa la palabra considerar? Considerar allí, la palabra significa, es como usted ha visto las películas, ¿verdad? Las novelas y las películas, que a los protagonistas le entregan un papel. Tú vas a hacer el papel del malo. Y aunque la persona no es mala, en la realidad, cuando va a hacer la película, ¿qué tiene que hacer él? Meterse en el papel que llamamos. Y entonces, ¿qué hace él? Él se cree que es un malhechor. ¿Para qué? Para actuar como malo. Bueno, la Biblia dice que la palabra considerar significa vivir de acuerdo a la verdad que se te acaba de decir ahorita. Es decir, tienes que considerarte muerto al pecado. Tienes que creer que estás muerto al pecado. Te voy a dar una ilustración. Por ejemplo, a mí me gusta la parrilla. ¿A cuánto le gusta la parrilla? A mí me gusta el solomo allí, en parrilla, con chorizo, con yuquita, guasacaca, ¿verdad? Ya muchos ahí tienen hambre, ¿verdad? Ahora, a mí me gusta, me encanta. Bueno, vamos a suponer, yo me morí, estoy muerto, y me tienen ahí velando en una urna, y estoy ahí, pues ya estoy muerto. Y algunos hermanos dicen, bueno, al pastor Francisco le gustaba la parrilla, y en memoria de él vamos a hacer una parrilla para recordarlo y poner la parrillera al lado de la urna. Cuando yo estoy muerto, pregunto, mire, yo vuelo la parrilla en vida ahorita,
pero ahí estoy muerto. ¿Qué pasa? Estoy muerto. Aunque me ponga la parrilla a un lado, ¿qué pasa? Si estoy muerto, no debería reaccionar, no debería despertar, porque estoy muerto. Joven, así de esa misma manera va a venir la tentación. Así de esa manera va a venir el deseo pecaminoso a tu vida. A través de personas, a través de lo que puedes ver en el celular, va a venir el deseo pecaminoso. ¿Y qué debes hacer tú en ese momento cuando venga el deseo pecaminoso? Recordarte, ¡epa! Yo estoy muerto y voy a hacerme el muerto. Y tienes que hacerte el muerto. Y de esa manera, haciéndote el muerto, vas a poder contrarrestar los efectos del deseo del pecado. Pero si tú dices, no, yo estoy simulando que estoy muerto, yo todavía creo que estoy vivo al pecado, entonces ¿qué va a pasar? Lo más seguro es que te rindas al deseo pecaminoso. Por eso que dicen, escucha esto, por eso que yo estudié una oportunidad y aprendí una verdad que decía que uno entra en tentación cuando se juntan dos cosas. Cuando se junta el deseo pecaminoso más la oportunidad para pecar. Si esas dos cosas se juntan en un momento, lo más seguro es que yo termino cayendo. Entonces, ¿qué tengo que trabajar como cristiano? Tengo que trabajar en el deseo pecaminoso, haciéndome el muerto, y trabajar en las oportunidades para pecar. Es decir, tengo que pasarle lejos al pecado, para que esas dos cosas no se junten. Para que no se junte el hambre con la gana de comer, como dicen alemán que existe. ¿Ok? Entonces, tú tienes que considerarte muerto. Pero no te puedes quedar allí porque dice considerarte muerto para el pecado, pero vivo. Y la palabra siguiente es la palabra presentar. Ahora tú tienes que agarrar tu cuerpo, tus miembros y presentarlo, ponerlos a la disposición de Dios. Tú tienes que entregarte en tu cuerpo, tu vida a Dios y hacer de estos el cuerpo, nuestros miembros, que es donde terminamos pecando, usarlo ahora como instrumento de justicia para Dios. Y la razón de por qué ahora te vas a presentar a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, dice Romano, es porque ahora tú has cambiado de amo. Antes tenías un amo que te gobernaba, que se llamaba el pecado, pero ese pecado Cristo lo derrotó. Amén. Amén. Ahora tú tienes un nuevo amo que se llama Jesucristo. Amén. Y ahora tú te debes, es al amo victorioso que es Cristo. Pregunto, ¿tú quieres ser siervo del jefe, del amo victorioso o derrotado? ¿Quién quiere estar en el equipo perdedor? Nadie. Entonces tú tienes que presentarte, joven. Decirle, Señor, voy a dedicar mis ojos, mis manos, voy a entregarlas a ti. Voy a presentarme a ti cada día como instrumento, Señor. Cada día me voy a presentar ante ti. Y de esa manera tú vas cada día obteniendo victoria sobre la carne, porque esto es un asunto de todos los días. Y pastor, ¿y cuándo se va a acabar esa lucha? ¿Sabes cuándo se va a acabar? Cuando nos muramos. Cuando nos muramos. Es una lucha diaria. Todos los días, hacer morir la carne, hacerla morir, no dándole alimento y presentarme a Dios. Amén. Gracias, hijo. Ahora, la segunda verdad que voy a dar, y son dos verdades nada más, la segunda verdad es que, joven, tú no estás solo en esta lucha. Es que tú tienes un poder disponible de parte de Dios para enfrentar estas luchas y ser victorioso. Y es
la ayuda que tenemos de parte de Dios a través del Espíritu Santo que mora en nuestra vida. En el capítulo 8 dice así, capítulo 8 verso 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que andan conforme al Espíritu son los creyentes, según el contexto, son aquellos que tenemos el Espíritu de Dios que mora en nuestra vida. ¿Cuántos aquí han puesto su fe en Jesucristo? Amén. Usted tiene el Espíritu Santo morando dentro de usted. Y el Espíritu Santo, que es Dios, la tercera persona de la Trinidad, mora en usted para capacitarlo, para darle nueva vida y capacitarlo todos los días para que usted pueda vivir una vida que le agrade al Señor. Pastor, ¿cómo? Bueno, el Espíritu Santo, dice la Biblia que Él es el que convence de pecado. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos santifica. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos consuela, el que nos fortalece, el que nos ayuda cuando oramos, es el que intercede por nosotros. El Espíritu Santo, el joven, vive en nuestra vida para ayudarnos a vencer el pecado, conformarnos al carácter de Cristo y darnos poder para servirle al Señor. El problema es que muchos cristianos hoy quieren vivir la vida cristiana en su propia fuerza y no descansan en el poder que hay en el Espíritu Santo. No descansamos, no nos rendimos, no buscamos del Espíritu Santo que nos controle. La Biblia dice en Efesios 5:18 que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y la palabra lleno significa que Él pueda controlarte, que Él pueda controlar tu vida. La llenura del Espíritu Santo no es pedirle a Dios más del Espíritu, es más bien cederle más de tu vida al control del Espíritu. El ser lleno del Espíritu Santo no es una experiencia mística, no, es una realidad en la cual tú experimentas, te das cuenta que Dios te fortalece, te va dando victoria, te va usando, te va dando esa victoria, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a eso. El problema que hay es que muchos cristianos estamos ignorando ese asunto y no tomamos los medios que Dios tiene para que nosotros podamos ser personas llenas del Espíritu Santo. Pastor, ¿cómo puedo ser yo cristiano lleno del Espíritu? Si ser lleno significa, joven, si ser lleno significa ser controlado por el Espíritu, el primer requisito para que tú puedas ser lleno del Espíritu es que tú estés dispuesto a rendirte a Dios y a su voluntad. Porque ¿cómo te controla una persona a la cual tú te estás resistiendo? ¿Cierto? ¿Cómo esa persona te va a controlar si tú te resistes a la voluntad de Dios? Si tú no te quebrantas y te presentas ante Dios. ¿Qué pasa en una pelea de esa de lucha libre cuando un luchador le hace una llave de sumisión? ¿Qué hace la otra persona? ¿Qué hace? Se rinde. Y ese rendimiento significa Él te controló. Él ejerció sobre ti una fuerza que te controló. Joven, si tú quieres ser una persona victoriosa, tú necesitas la ayuda del Espíritu Santo, y la única manera para que Él te llene como primer lugar es que tú seas una persona que esté dispuesta a rendirte a la voluntad de Dios. Mientras tú seas resistente, obstinado y digas, no,
se va a hacer lo que yo quiero, y no te sometes a Dios, no tienes un deseo, una sed por las cosas de Dios, por aprender de las cosas de Dios, por saber cuál es la voluntad del Señor, sino que te da igual saber la voluntad de Dios, te da igual vivir como sea, y no tienes esa hambre por saber la voluntad de Dios para rendirte, para decirle: Señor, quizás yo no puedo en mi fuerza, pero es cierto lo que tú dices, estoy de acuerdo contigo, ayúdame, Señor, a hacer lo que tú me has pedido, hermano, y Dios ve que estás dependiendo de Él, y el Espíritu Santo te va a ayudar. Amén. Te va a socorrer, te va a fortalecer en los momentos difíciles, en tentaciones, en momentos donde piensas que no puedes hacerlo, y de repente el Espíritu Santo te capacita, te ayuda para hacerlo. Y de esa manera experimentas victoria. Pero si no te rindes, si no tienes sed por Dios, si no tienes esa hambre por conocer la voluntad de Dios, el Espíritu Santo no te va a gobernar, no te va a controlar, y vas a vivir un cristianismo débil, sin experimentar las victorias que Dios quiere que tú tengas. Necesitas la ayuda del Espíritu Santo, y tú tienes que primero rendirte a la voluntad de Dios. Pero número 2, tú tienes que sumergirte en la palabra de Dios, que la palabra de Cristo more en abundancia en tu vida. Que puedas meditar en las Escrituras, que puedas hacer de la Biblia tu única regla de fe y práctica, joven. Que tú puedas hacer de la Biblia suficiente para ti. Que tú te puedas deleitar en las Escrituras, que la Biblia sea un deleite, sea un deseo, donde meditas en ella, donde la escuchas, donde la lees, la meditas, la escuchas. Necesitas eso. Es importante en tu vida. De esa manera tú vas a ir siendo controlado por el Espíritu Santo. Y por eso Pablo, escucha esto, ya voy a terminar. Por eso Pablo, después de hablar de cómo vencer la carne, y luego después de hablarnos de cómo el Espíritu Santo nos ayuda, él pudo concluir y decir: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Podemos ser vencedores. Amén. Joven, usted puede ser, de hecho, ya usted posicionalmente, si usted es de Cristo, ya usted es un vencedor. Amén. Ya usted es un vencedor. Que ahora usted tiene que experimentar en la vida esas victorias. Amén. Entonces, apropiese de estas enseñanzas. Haga morir todos los días. Es decir, deje que la carne quede crucificada, no la alimente. Todos los días. Hágala morir. Considérese muerto. Cuando venga la tentación, hágase el muerto. Hágase el muerto. Cuando usted escucha algo que le afecte y está lista para explotar en ira, para reclamar, para sacar la carne, considere: no, yo estoy muerto. Cuando ahí pase una mujer mal vestida mostrando su cuerpo, joven, usted considérese muerto y diga: no, yo estoy muerto a eso. Créalo. Y luego, fortalézcase por el control del Espíritu Santo. Rinda su vida a Dios. Ríndase. Y usted va a empezar a ver esas grandes victorias. Esa es la manera de poder vivir victorioso. Amén. Joven, que Dios te bendiga. Que todo lo que has aprendido durante estos días puedas guardarlo en tu corazón, puedas meditar en ello y preguntarte: ¿cómo puedo practicar todo esto que me han enseñado esta semana? En mi vida, en mi hogar, en donde esté, ¿cómo lo puedo practicar? Joven, si eres cristiano, recuerda,
ya tú eres más que vencedor. Amén. Si tienes a Cristo, ya tú eres un vencedor. No seas como el elefante que todavía cree que todavía está esclavo. Aunque ya es grandote, ya tú tienes a Cristo. Amén. Él te puede ayudar, créelo. Y si tú no eres cristiano, todavía no tienes a Cristo, la invitación es que tú vengas a Cristo y pongas tu fe en Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, para que Él pueda perdonar todos tus pecados, darte vida eterna, librarte de la condenación y darte una nueva vida que ahora te va a ayudar a vivir para Él. Pero ven a Cristo, solo Jesucristo te puede salvar. Solo lo que Él hizo en la cruz es lo que te puede salvar. Cuando tú pones tu confianza y dices, yo soy un pecador, yo necesito de la salvación, y pones tu fe y dices, yo creo que Jesús murió en la cruz, tú confías en eso y se lo pides y le dices, Señor, perdóname, sálvame, creo en ti. El Señor te va a salvar, te va a dar esa nueva vida. ¿Qué le parece si terminamos ya esta conferencia? No sé qué va a haber después, pero esta última predicación, tomando una gran decisión en nuestra vida. Desde ahora en adelante, decidir en nuestro corazón que vamos a empezar a mortificar la carne, vamos a empezar a hacerla morir. Y vamos a empezar a buscar ese control del Espíritu Santo en nuestra vida, que vamos a vivir una vida más rendida a Cristo, deseosa por Cristo. ¿Cuánto le gustaría hacer eso? Amén. ¿Por qué no tomamos una decisión importante de consagración, de dedicación para nuestro Dios? Amén. Amén. Todos con sus ojos cerrados, su cabeza inclinada, y vamos a hacer una oración. Pero antes de hacer esa oración, yo quiero invitar a los jóvenes valientes, que ya son más que vencedores, para que en esta tarde podamos, de una manera simbólica quizá, pero que significa algo para nosotros ante Dios, venir y presentarnos al Señor y decirle, Señor, gracias porque me has dado la victoria, gracias porque me has dado una nueva vida, gracias por salvarme. Ahora yo quiero presentarme ante ti como un instrumento de tu justicia, para tu justicia. Yo quiero servirte, yo quiero vivir para ti. Quiero que me ayudes. Quiero que tu Espíritu Santo controle mi vida. Yo quiero tomar una decisión de vivir victorioso con tu ayuda, haciendo morir cada día la carne, pero también fortaleciéndome en el Espíritu Santo. Yo quiero animar a ustedes los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes dirían, pastor, yo soy esa persona? Por favor, ore por mí. Yo quiero ser ese cristiano victorioso. Quiero vivir de esa forma para el Señor, para la gloria del Señor. Levante su mano. Que Dios te bendiga, joven. Ahora, no sé si puede venir, usted que levantó su mano, puede venir aquí adelante y hacerlo de una manera memorable, que usted lo pueda recordar. Amén. Decir, hubo un momento en una conferencia donde yo me arrodillé y le dije al Señor, Señor, ayúdame, Señor, quiero vivir rendido para ti, Señor, quiero ser un cristiano lleno del Espíritu Santo, quiero experimentar las victorias que tú dices que ya tengo en Cristo Jesús. Venga, joven, deje su lugar, todavía aquí hay espacio. Venga, no se quede allí, manifiéstalo, haga esta decisión significativa, memorable. Yo recuerdo cuando, hace mucho tiempo, cuando joven, en un campamento también, yo recuerdo ese momento cuando pasé adelante, me arrodillé y le dije, Señor, yo quiero apropiarme de esta victoria tuya, ayúdame, Señor, no soy perfecto, tengo debilidades, tengo lucha, pero gracias porque tú me vas a dar la victoria cada día, ayúdame, Señor. Y sabes, joven, eso hace más de 30 años y Dios ha sido fiel, joven, conmigo. Él me ha ayudado, Él me ha socorrido, aún en los momentos difíciles he podido ir a Él y Él me ha ayudado, Él te puede ayudar a ti. Todo está
en esa disposición que tú tienes de vivir para Él, de desear con todo tu corazón vivir para Él. Dios te bendiga, joven. Dios bendiga a todos los que están aquí adelante. Si usted está atrás y ve que no hay lugar, puede arrodillarse allí donde está también en su silla y decirle al Señor: Señor, yo también me dedico a ti, me consagro a ti, quiero vivir para ti, quiero ser un cristiano lleno del Espíritu Santo. Ayúdame, Señor. Quizás ahorita usted está pasando por una lucha, una tentación fuerte. Aprenda a ir a Dios con corazón sincero. Aún dígale: Señor, estoy pasando por esta tentación fuerte, pero vengo al trono de la gracia para que me des tu salida, para que me socorres en esta tentación que estoy enfrentando. Dame la salida, Señor. Yo no quiero pecar, yo quiero hacer tu voluntad, pero socórreme, Señor. Pelea por mí, ayúdame. Y el Señor me va a ayudar, joven. El Señor lo ha hecho conmigo. Cuando voy a Él, Él lo puede hacer contigo también. Dios te bendiga, joven. Mientras estamos así con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, ahora habrá un grupo de jóvenes que diga: pastor, yo necesito la salvación. Yo me he dado cuenta que yo necesito a Cristo. Yo quiero que Él sea mi Salvador. Yo reconozco que soy pecador y yo quisiera decirle a Cristo, a Dios, que Cristo es mi Salvador y que me salve a mí, que me perdone, que me dé esa nueva vida. Yo quiero poner mi fe en Jesucristo. Yo creo que Él murió en la cruz para salvarme. Yo creo que Él resucitó. Yo quiero decirle a Dios eso. Habrá un joven valiente también que quiere tener esa victoria, que esa es la principal victoria, y diga: yo soy esa persona, pastor. Por favor, ayúdenme, ore por mí, ayúdenme. Si es una persona así, levante su mano. Que diga: yo soy esa persona, pastor. Levante su mano, sincero, y te vamos a ayudar. ¿Habrá alguien así? No luches más. Si hay una lucha en ti, no luches más. Deja que Dios te ayude. Levanta tu mano. Si hay una persona así, dice: yo soy esa persona, pastor, yo quiero recibir a Cristo. ¿Habrá alguien así? Allí mismo donde estás, hazlo. Si no lo has hecho, si estás siendo convencido por Dios, hazlo allí. Dios te va a salvar. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre eterno de la gloria, te doy las gracias por Dios Jesucristo, por las verdades de tu palabra. Te doy gracias porque no estamos solos. No estamos solos, tú estás con nosotros. Gracias porque ha hecho de nuestro cuerpo tu morada. Y eso es mucho, Señor. Gracias porque nos has dado una nueva vida en Cristo. Gracias porque somos ahora del equipo ganador. No por nosotros, no tenemos méritos, nada. Es gracias a Cristo Jesús. Pero te damos las gracias por que nos has hecho vencedor. Te damos las gracias, Señor, por tus verdades. Cómo tus verdades se convierten en esa lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Cómo esas verdades se vuelven esa guía para nuestra vida, para lo que debemos aceptar y creer, y en consecuencia vivir en base a lo que hemos creído en tu palabra. Gracias porque tú dices en tu palabra que estamos muertos al pecado y que debemos considerarnos muertos al pecado, pero al mismo tiempo vivos para Dios. Gracias por esa verdad. Gracias, Señor, porque, Señor, usted tiene un plan precioso. Y ese plan para nosotros es que usted sea exaltado y glorificado. Señor, bendice a estos jóvenes que están aquí al frente. Tú conoces sus vidas. Yo pido que obres en ellos de una manera tan poderosa, Señor, que puedan vivir el resto de su vida para ti, que se vuelvan instrumentos tuyos para la gloria suya, Señor, y para la salvación de otras personas, que podamos verlos a través de los años viviendo para ti, que en los momentos difíciles
apelen a ti, se acerquen a ti confiadamente, porque tú los defiendes, Señor. Ayúdalos, Padre, en sus luchas, y que ellos puedan aprender a buscar ayuda también, porque a veces es necesario sobrellevar las cargas los unos a los otros. Ayúdale a buscar ayuda, a ser discipulados, a ser enseñados, orientados, y que ellos tengan un corazón sencillo y humilde para recibir tu palabra. Ayúdalos, pues. Gracias, Señor. Síguelos bendiciendo, y gracias por todo, y gracias por la oportunidad que me has brindado de poder estar aquí en esta conferencia y poder compartir con estos jóvenes. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.